Este es un taller que vamos a hablar sobre la privacidad y el resguardo de la información. Cuando uno inicia con un tema, realmente se da cuenta que el tema pues está agregado otro tipo de características o bien hay otros complementos que se van adicionando y hay ciertas partes que no las podemos dejar por un lado. Entonces me gusta tratar de abarcar un poquito de todo que siempre va relacionado al tema. En algunos casos me van a preguntar por qué estoy hablando de cierto tema o por qué me salí de lo que inicialmente estoy hablando, pero es también parte o es parte principal o es un componente del tema primario. Entonces, en esta oportunidad, pues tuve más o menos un tiempo considerable para hacer, para prepararme y presentarles este contenido. Básicamente, la privacidad y el resguardo de la información abarca un tema más específico que lo vamos a ir viendo, que es básicamente la confidencialidad, el secreto y abarca también lo que es resguardo de información. Cuando hablo de resguardo de información, pues estamos hablando tanto medios electrónicos como medios impresos o bien cualquier tipo de información. Yo le digo información de pasillo que manejemos, que sepamos algo pues que por ende nosotros tenemos que saberlo y pues en algunos momentos tanto así como callarlo o bien no compartirlo. ¿Por qué digo todo esto? Porque van a ir viendo en el transcurso del webinar de que pues hablo de varios temas que se van a enraizar, digamos, o se van a complementar el uno con el otro y pues como ustedes sabrán, mi parte pues es la tecnología, pero también trato de incluir temas de que no siempre son de parte de tecnología, para que pues no nos sirva solo, digamos, que es un tema informático, sino al mismo tiempo que lo podamos poner en práctica para otro tipo de actividades, tanto personales, profesionales, como pues también con la familia incluso. Bien, empezando en materia, básicamente en lo que es protección de datos en países de Latinoamérica, nos podemos dar cuenta que para las leyes cibernéticas, los países más adelantados en este tipo de temas son Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y México. Guatemala, lamentablemente, pues ha sido un proceso lento a la integración de lo que es las leyes cibernéticas. Sí han estado trabajando, pero no quiero que suene feo el comentario, pero lamentablemente en la parte las creaciones de leyes no le dan mucha importancia, dado a que no tienen algunas personas expertas en los temas, sino lamentablemente se carece un poco del conocimiento tecnológico y no le dan la importancia necesaria. Más que todo, ahora los bancos, más que nunca, perdón, han estado fortaleciendo esa parte y han impulsado diferentes iniciativas en conjunto con la CONCIT, que es el Consejo de Ciencia y Tecnología de Guatemala. Entonces ellos han estado prácticamente a la vanguardia, tanto el Banco de Guatemala como la Superintendencia Bancaria y los demás sistemas bancarios o las demás organizaciones bancarias que existen. Y adicional a esto, pues también se han ido agregando las universidades para que pues fortalezca la parte de ciberleyes, vamos a decirlo, y protección de los datos, de la información con las personas. Básicamente lo que quiere la protección de los datos son los siguientes rubros. Primero, regular el tráfico de información a través del Internet. Por ejemplo, no es lo mismo que yo esté aquí en Guatemala y que yo utilice mis datos con el Banco Industrial a que me vaya a El Salvador. Precisamente para trasladar esa información a El Salvador, pues tienen que haber ciertos permisos legales que se deben de manejar, tanto así como las organizaciones que tienen cuentas en diferentes países y cuentas bancarias en diferentes países también tienen que tener ciertas regulaciones. De ahí tenemos que va amarrado, que es el traspaso internacional de datos, que bien lo decía hace un momento, pues son las empresas multinacionales. Por ejemplo, en este caso podemos hablar de los bancos, de fábricas de alimentos, por ejemplo, la Coca-Cola, la Pepsi-Cola, lo que es Frito-Lay. Podemos hablar de ese tipo de compañías que trasladando información tanto de salida como de entrada.
Aparte de eso, nuestra huella digital en Internet es muy importante porque también nosotros dejamos algún rastro sobre el Internet, o nuestra presencia en el Internet es muy importante, tanto en beneficio como en algunos casos las personas pues no lo hacen con un beneficio, sino pues de manera, vamos a decir, maligna, no maligna pues, pero no con fines apropiados. De ahí tenemos lo que son tecnologías de procesamiento de datos de gran escala. Los que han recibido los dos webinars anteriores saben de qué estoy hablando, que es la Big Data. Es toda la información que colectan las redes sociales, empezando, por ejemplo, con Facebook, con Twitter, con Instagram, que son recolección de información de los perfiles, de las preferencias y gustos de las personas o de los usuarios, y pues a su vez, este tipo de compañías también tienen que tener regulaciones en cada uno de los países. Si bien está que cada de estas empresas son norteamericanas y están ubicadas en California, pero al igual ellos tienen que tener cierto consenso legal en cada uno de los países que tienen presencia. Esto es más que todo por la captura de información que tienen. Nosotros hoy por hoy damos por sentado que Facebook nos funciona, que queremos ver algún anuncio, alguna pauta publicitaria, pero por eso mismo también nosotros, a la hora que nosotros abrimos una cuenta, nosotros firmamos un contrato donde ese contrato le damos a aceptar a los términos, y por eso es de que también nosotros estamos enterados o estamos sabidos de que esa información pues puede ser utilizada con fines, digamos, lucrativos en algunos casos para la organización que lo está utilizando. En Guatemala también tenemos lo que son métodos de protección de datos y acceso a la justicia. Bien les hablaba hace un momento de ciberleyes, y las ciberleyes hay una organización muy bonita que se llama Observatorio Guatemalteco de Delitos Informáticos. Lo puse agregado y se los voy a mostrar más adelante, perdón, lo puse abreviado y lo voy a mostrar más adelante. El OGDI, que es el Observatorio Guatemalteco de Delitos Informáticos, lleva un sistema de una base de datos que lleva control de todos los tipos de infracciones cibernéticas que están pasando en el país. Pues cada país, me imagino yo, que tiene su propio observatorio informático, ¿verdad? O cibernético, y llevan sus estadísticas. De ahí tenemos la descentralización de tratamiento de información. En este caso también vamos a hablar mucho de lo que son las entidades gubernamentales. Voy a poner, por ejemplo, el caso de la SAT, que es una de las instituciones gubernamentales más fuertes, con el sistema más grande que tienen ellos en sentido de recabación de información. Esto es de todos los que somos contribuyentes, ya seamos asalariados, no asalariados, paguemos impuestos, o bien todo lo que son la parte de vehículos. Entonces también ellos tienen que tener cierta información, cierta ciberseguridad y cierta protección de esa información. Y por último, tenemos la primacía del consentimiento de los titulares de los datos, que en este caso somos nosotros. Siempre que nosotros abrimos un servicio o requerimos un servicio digital, nosotros tenemos que aceptar los términos con los cuales ellos están trabajando. Y esos términos, por lo general, son unos términos bastante grandes, y les soy honesto, yo no creo que hayan personas, y me incluyo, que lo leamos todo, pero por lo menos que tengamos conocimiento de que estamos usando un sistema, una plataforma, y que la información pues también se va a ver pues en algún momento utilizada de alguna manera. Aquí quiero hacer claro también de que antiguamente, yo no sé si se recuerdan ustedes, los sistemas de Claro y los sistemas de telefonía, posteriormente también se incluyeron las agencias de recursos humanos. Toda la información que estaban ellos recabando y recopilando, lo que hacían prácticamente era vender esas bases de datos. Eso realmente es algo ilegal, no es apropiado. En este caso, porque tienen nuestro nombre, nuestro número telefónico y nuestro correo electrónico. Se maneja de una forma que es sensible al mismo tiempo, pero no sensible por el otro. Es bien contradictorio. ¿Por qué es sensible y no sensible? Sensible es porque pues tienen nuestros contactos de cómo nos pueden ubicar, y no sensible pues porque nosotros podemos compartir la información, pero sin el consenso nuestro se vuelve sensible la información.
Por eso muchas veces cuando uno aplica un trabajo o una agencia de recursos humanos saca un anuncio de una postulación de un puesto, para una plaza, perdón, siempre uno firma un documento y en ese documento se basan ellos de que por el acceso público a la información, solo que cabe decir de que nuestra información no es pública y hay cierta información que no podemos compartir. Pero lamentablemente, como les decía al inicio, todavía estamos un poco atrasados en temas de ciberseguridad con el aspecto en leyes y lo que es ciberleyes en este caso. Bien, entrando en materia, cuando hablamos de confidencialidad, hemos hablado, se ha ido incrementando este término o se ha ido utilizando este término más durante los últimos 20 años. Con la llegada del Internet o la informática más fuerte y las telecomunicaciones, este término comenzó a agarrar más auge y básicamente pues ahora todos los lugares donde llegamos nosotros pues hablamos de la confidencialidad de la información. Básicamente, la confidencialidad es garantizar que la información es accesible solo para aquellos autorizados a tener acceso. Quiere decir de que no todos somos privilegiados con la confidencialidad, pero bien nos requieren y nos solicitan que siempre tengamos confidencialidad. Hay ciertos puestos que tienen confidencialidad por naturaleza en las organizaciones y hay ciertos puestos que no tienen ese grado de confidencialidad, pero sí manejan otro tipo de información que es sensible. En este caso, digamos, me puedo poner de ejemplo, en mi caso yo pues manejo mucha información sensible y es confidencial lo que manejo. Por ende, este tipo de información, pues yo tengo que saber que tengo que tener el grado certero de el resguardo de esta información y también, pues, aparte del resguardo, saber manipular la información. Seguido a esto, cuando funciona la confidencialidad es que básicamente se refiere que es un principio ético con varias profesiones. Entre ellos, nosotros podemos ir donde un doctor, podemos ir a un abogado, digamos, a hacer una solución de un caso en la religión con el padre o con el relacionado a la iglesia, digamos, o bien una psicología profesional o el periodismo se maneja información confidencial. En algunos casos, este tipo de información es, por ejemplo, yo fui donde el doctor y el doctor pues guarda en secreto algún tipo de malestar que yo tengo. Él en este caso, digamos, tiene toda la facultad para consultarlo con sus colegas y poner de ejemplo, miren, fíjese que tengo un paciente y este paciente tiene A, B, C, D, les diagnosticado, pero él lo está tratando de una forma confidencial, ocultando el nombre y refiriéndose solo al caso. Si yo voy donde un médico y le pregunto, mire, fíjese que quiero saber cómo es el resultado de mi esposa, por supuesto que el médico en algún caso me va a decir, miren, no le puedo dar esa información porque es estrictamente confidencial del paciente. Si en caso yo fuera al médico con mi esposa y comparte la información, mi esposa, digamos, en ese caso, ella es la que autoriza que nosotros tengamos, o pues que yo tenga en ese caso privilegio de escuchar ese tipo de contenido o de información que se vuelve confidencial. Y ahí hablamos prácticamente de un secreto y el secreto lo vamos a ver más adelante. Como bien dice la confidencialidad, pues es un principio ético, es de carácter privilegiado, lo que les decía hace un momento del caso del doctor, no puede ser divulgado porque si es divulgado ya no es confidencial, se rompe cuando se informa a un tercero. En este caso, si yo llego y le cuento a alguien sobre la dolencia o la situación de mi esposa, el ejemplo que les puse, ya no es algo confidencial, sino pues como les digo, se rompe con un tercero. Y dependiendo del grado de confidencialidad, también hay, por supuesto, hay ciertas leyes locales e internacionales que nosotros pues, nos podemos ver afectados. En este caso, lo enfoco también más laboral, porque yo creo que todos en algún caso manejamos información confidencial. Por eso les puse ahí qué otros puestos o cargos laborales consideran ustedes que usan confidencialidad, si es información interna, externa, si es pública, si es privada. Quisiera que ahí alguno de los compañeros me hiciera me diera pues, alguna respuesta de la pregunta. ¿Qué cargos creen que también son bastantes confidenciales o utilizan la confidencialidad? ¿Qué creen ustedes?
No tenemos participantes. Oliver, considero también que en este caso el aspecto jurídico, por ejemplo, los abogados también podrían tener este grado de confidencialidad al momento de tener alguna intervención específica sobre algún caso, ¿verdad? Tienen ese privilegio de confidencialidad cliente. Abogado. Sí, es correcto. Precisamente voy a hablar de lo que es la privacidad y en la privacidad pues voy a tocar ese tema. Es un punto muy bueno que diste, pero lo vamos a ver también más adelante. Y sí, precisamente, tal como lo pongo aquí en el ejemplo, ahí por lo menos en el ejemplo que yo les puse, de lo que estoy hablando es, hizo falta mi puesto, que es lo que sería la tecnología. Nosotros como con confidencialidad manejamos mucha información que es sensible, porque digamos tenemos acceso a un montón de información o a las máquinas o al contenido de los usuarios o a la hora que nosotros hacemos una copia de respaldo, pues también estamos, digamos, teniendo esa responsabilidad de que esa información no llegue a manos ajenas. Ujú. Como parte de todo, Oliver, sí, perdón, perdón, adelante. gracias. También, por ejemplo, pareciera ser que solo lo estaríamos enfocando a este tipo de profesiones. Sin embargo, si lo bajamos aún más a nuestro medio, también se puede decir que, por ejemplo, cuando estamos elaborando una propuesta, es información confidencial la que estamos colocando. Entonces, Sí, por también es supuesto. sujeto a que cuidemos esa privacidad o que tengamos registros contables o información de beneficiarios o información de lo que hemos entregado en una comunidad, aunque tenemos la obligación de hacerlo público. Hay información que es pública, pero hay otra información que se la reserva a la organización, ¿verdad? Entonces, es ahí donde yo estoy totalmente de acuerdo con lo que menciona Oliver, que esto pareciera, digamos, cuando hablamos de confidencialidad, pensamos en el secreto bancario, en leyes, en abogados, pero realmente va mucho más allá de eso. Gracias, era únicamente mi comentario. Sí, gracias, gracias, Pati. La verdad que sí, por eso les decía hace un momento, el tema se compone de un montón de elementos que vamos a ir viendo en el camino y precisamente la idea de esto es que ustedes vean de que pues solo de la confidencialidad como tal, porque yo vengo aquí hoy por hoy, llegué a CARE, firmo un documento donde me dicen, mire, este es el documento de confidencialidad y CARE se respalda de eso. Pero más allá de la confidencialidad y del documento que yo firmé, pues hay otro tipo de componentes que los vamos a ver y se los voy a ir explicando. Seguido a esto, vamos a irnos a lo que es el copyright y copyleft. El copyright es parte de lo que es el derecho de autor del que produce algo o bien un tipo de información que produce. Como bien decía Patti sobre la, sobre la fabricación de un documento, de una propuesta, este tipo de información que estamos manejando tiene derechos de autor. En este caso, vamos a empezar desde abajo porque, digamos, por ejemplo, yo estoy haciendo una propuesta, esta propuesta pues es mi elaboración, es mi forma de trabajar, es mi intelecto el que yo estoy poniendo a funcionar y pues estoy trabajando para la organización. Entonces, quien tiene primero el derecho de autor, digamos, es valga la redundancia, es el autor de ese contenido. De ahí seguidamente, pues la organización a la que yo trabajo es la que le pertenece. En este caso, pues CARE es propietaria de esa información. Yo, pues en términos éticos, yo no puedo venir y volver pública ese tipo de información. Por ejemplo, todos los que son, en este caso vamos a hablar de creaciones literarias, artísticas, musical, o incluso lo que son las fotografías. Muchas veces nosotros vamos al internet y tomamos una fotografía de ejemplo y la pegamos en nuestro contenido, así como yo les hago las presentaciones, pero en este caso, si se dan cuenta, yo siempre pongo la referencia de dónde estoy tomando esa información, porque yo tengo que saber que si no lo hago, estoy cometiendo plagio, y el plagio, pues sí es castigado penalmente. Por el otro lado, también tenemos el copyleft, que es el contrario de copyright. El copyleft es una práctica que básicamente lo que hace es de que todo el material que se produce es gratuito, pero con ciertas condiciones.
En el caso, me voy a orientar más al lado informático y les voy a explicar cómo funciona el copyright y copyleft. En este caso, el copyright lo que hace es que yo fabrico un software y ese software yo lo distribuyo y lo vendo. Y ese es mi creación y básicamente mi intelecto, el que yo puse. Para esa fabricación de ese software, yo tuve que ir al registro de la propiedad intelectual y haber registrado el software de esa manera donde yo pongo las características, las condiciones, el funcionamiento, la parte técnica, la parte cómo lo ejecuté y cómo funciona y qué requisitos se necesitan. Por el otro lado, cuando yo vengo y desarrollo un software y le pongo el sello copyleft, es que es de distribución gratuita. Hoy por hoy se da mucho lo que es un sistema Microsoft que tiene derechos de autor, en este caso, todo lo que es Microsoft Word, Excel, PowerPoint, o sea, el suite de Office 365 tiene derechos de autor. Y por el otro lado está la versión gratuita, que es de código abierto o bien una versión GPL que se llama. Y esa versión es una versión que se llama LibreOffice u OpenOffice, que es una versión básicamente de la misma forma la versión de Microsoft, pero tiene las dos características, es tanto gratuita como no gratuita. Bien, seguido a esto, hablamos también de lo que son los pilares de la seguridad informática. Cuando hablamos de los pilares, la seguridad informática tiene tres pilares bastante fuertes y ahí es donde se pone robusta la seguridad y es donde entra también la confidencialidad a funcionar. Pero la confidencialidad también tiene que ir amarrada de la integridad y de la disponibilidad. Por dos razones, porque primero, la confidencialidad es algún tipo de documento que nosotros estemos manejando. Puede ser un secreto, una fórmula, puede ser una receta de comida, puede ser, digamos, un proceso de adquisición, de compras, algún tipo de componente de una organización, y nosotros tenemos que saber manejar con confidencialidad la información. Por ejemplo, yo no puedo irle a pedir a compras, mire, muéstreme todos los procesos de compras que tiene, porque los quiero auditar. Al contrario, esa parte, digamos, no está, pues, o sea, no es como adecuado, en este caso, vamos a decir, a quien yo le solicito la información. Ellos tienen que tener confidencialidad. Lo mismo me pasaría a mí. Por el otro lado, estamos hablando de lo que sería la integridad, que sería que la información pues sea íntegra en su sentido, como tal como menciona, y la otra sería también que esté disponible. Básicamente, ese triangulito es el que se amarra con ese tipo de componentes. Primero, la confidencialidad. Segundo, la integridad de la información y la disponibilidad. Confidencialidad, decimos que puede ser algo, un secreto. La integridad es que tiene que ser al 100% pues legible, natural y que sea pues verídica la información. Y tercero es que esté disponible a la hora de que sea requerido. Aparte de eso, yo le agrego dos componentes más, que sea auténtica y que sea legal, porque podemos tener algún tipo de información. Por ejemplo, voy a poner en el caso de un TER. El TER podemos hablar de que es un documento donde todos tenemos acceso a la información y considero que no es confidencial al 100% porque solo es un reporte de gastos que hicimos de un viaje. Pero, digamos, en una escalabilidad del 1 al 10, yo le doy al TER un 5 de confidencialidad porque no es un documento que sea contenido pues estrictamente confidencial, sino pues todos tenemos acceso a él o podemos verlo. Integridad, pues su integridad sí tiene que ser del 1 al 10 tiene que ser 10, porque tiene que ser exacto, preciso. Y la disponibilidad es que cuando sea solicitado este tipo de documento, pues esté disponible a la hora de presentar el reporte. Ahora bien, cuando hablo de la autenticidad y de la legalidad, hablo, digamos, de la autenticidad es que sea auténtico el documento, que no sea un documento, digamos, alterado o modificado, si no se quebrarían los tres pilares principales. Y la legalidad que sea el documento, digamos, de la versión más actualizada que estamos usando, que sea el oficial, que no sea un alterado, que sea el documento como tal de per se. En este caso también podemos integrar todo lo que es la información, reportes. Un reporte tiene que llevar pues los tres pilares informáticos
Y no solo véanlo del punto de vista informático, sino también aplíquenlo en la vida de ustedes, ¿verdad? Porque también nosotros interactuamos con muchas cosas en la casa, manejamos mucha confidencialidad, o en el trabajo con algunos puestos manejamos confidencialidad, manejamos la integridad de la información también, que tiene que ser íntegro como tal, tenemos que tener la información disponible. Entonces, básicamente, los tres pilares de la seguridad informática sería confidencialidad, integridad y disponibilidad. Y adicional, pues yo le agregué lo que sería pues autenticidad y legalidad. Seguido a esto, entramos a lo que es en confidencialidad en la informática. En la confidencialidad, básicamente entendemos que es la protección de datos e información que se cambia de un emisor a un destinatario o a varios. En este caso, todo lo que estamos manejando de la confidencialidad básicamente aplica en documentos, hojas electrónicas, presentaciones, bases de datos, archivos multimedios, fórmulas, análisis de la información, formularios. Digamos, en el caso de, voy a poner el ejemplo más latente que tengo, es en el caso, digamos, de lo que es la receta de la Coca-Cola, solo ciertas personas privilegiadas tienen el acceso a ese tipo de información. O bien, voy a poner el ejemplo de la cervecería Gallo, solo ciertas personas tienen conocimiento de la fórmula o de la receta de la bebida como tal, cómo se fabrica la bebida, porque eso precisamente hace que sea la confidencialidad en lo que estamos haciendo. Tiene que estar resguardada, tiene que estar bajo llave, bajo ciertas condiciones, tanto físicas perimetrales como tecnológicas también. Entonces, todo lo que procesemos también tiene que tener cierto grado de confidencialidad y de seguridad que estamos manejando la información de la forma correcta. A la hora que digamos, por eso les mencionaba, a la hora que manejemos nosotros un TER, pues un TER no es un documento que sea pues estrictamente, llamémosle confidencial, sino pues todos podemos ver un TER y hacer pues ciertos comentarios del mismo, pero a la hora, digamos, de que yo estoy viendo una propuesta, esa propuesta sí lleva cierta estructura de componentes o cierto ingenio material intelectual donde sí puede ser divulgado porque yo tengo mi forma especial de presentar esa propuesta o esa mi característica de presentarla, entonces tiene cierto grado de confidencialidad. Al igual, digamos, las fotografías, por eso les hablaba hace un momento del copyright y copyleft, las fotografías, nosotros tenemos cierto grado de autoridad o bien de propiedad sobre una fotografía. Si yo vengo y yo le tomo fotos a mis hijos, pues yo soy el autor de esas fotos y yo puedo venir y borrarlas o bien editarlas. Pero si un tercero viene y toma esas fotos donde yo tengo a mis hijos, él ya está alterando una parte legal de mi privacidad. Y la privacidad, precisamente, es el ámbito donde el derecho tiene que proteger cualquier intromisión. Cuando hablamos de privacidad suena mucho porque oímos de que decimos, bueno, es que ya invade mi privacidad, pero la privacidad realmente es, como bien dice, ¿va? Es algo privado donde nosotros tenemos pues con celo o con el resguardo, nosotros tenemos esa información y es donde nosotros tenemos, el contenido de nosotros es pues, valga la redundancia, va privado porque es de carácter privado en este sentido. En ese caso sería la información sensible, nuestros datos sería información sensible, nuestro DPI, número de teléfono, nuestro correo. Voy a poner el ejemplo en el caso de las solicitudes de empleo. En algunos lugares le piden a uno nombre de los hijos, nombre de la esposa, que si tiene cuenta bancaria. Realmente yo considero que ese tipo de información pues es bastante sensible y eso no se debe solicitar en una solicitud de empleo, ¿verdad? El acceso no autorizado, que no todos tienen que tener acceso a eso, ¿va? Por ejemplo, cuando decimos es que invadió mi privacidad, ¿va? O sea, cuando uno, digamos, es parte de un hurto o que a uno le roban algo, uno en ese momento se da cuenta que le invadieron esa parte y uno se siente así como emocionalmente afectado porque dice uno, pero me invadieron, entraron a mi privacidad, o sea, como que rompieron esa seguridad que yo tenía. Por eso dice abajo penetración. Entonces, siente uno como vulnerado por esa condición. Y es donde entra, digamos, que violan la seguridad y la integridad de uno, donde uno dice, bueno, fui afectado emocionalmente, me siento vulnerado ante esta situación. Pero
para llegar al siguiente tema. Por eso les digo, vamos a ir amarrando temas y van a ir viendo que cada una cosita va llenando a lo que es confidencialidad, a lo que es privacidad. El siguiente tema es básicamente sobre el secreto. Oliver, perdón, solo quiero hacer un Sí, comentario. sí. Perdone. Solo Retrocedo. sí, solo para el tema de privacidad en cuestión de recursos humanos, que es prácticamente lo que vemos con Leslie. En el área regularmente se pide información sensible y es por eso que es una de las posiciones en las organizaciones y empresas que pela y tiene un punto muy importante en el resguardo de información, porque Totalmente. parte del trabajo, ¿verdad? Es entregar reportes al Ministerio de Trabajo, donde se nos solicita información bastante personal de los empleados y empleadas. Entonces, eh, eh, o sea, lo que trato es de que se entienda que como área, como parte del trabajo y función del área de recursos humanos, sí es necesario contar con información sensible. Obviamente Sí. la persona pues firma la ficha de empleo donde nos brinda toda la información porque es necesaria para los reportes o la información o el proceso de trabajo que tenemos, pero es por eso que también el área es bastante delicada y es muy limitado el acceso a expedientes laborales. Nosotros tenemos que tener el resguardo de esa información, llaves de las puertas, oficinas separadas por esa información que tenemos. Entonces, recursos humanos llega a ser una de las posiciones con más, que tiene más información delicada del personal y el resguardo debe ser mucho más fuerte, ¿verdad? Sí, totalmente de acuerdo con usted, Jackie. Es muy acertado su comentario, opinión. Solo lo quiero aclarar, va, he puesto de ejemplo que en algunos casos con las solicitudes de empleo, no lo digo de CARE directamente, sino en otros lugares, solicitan mucha información, pues que considero que no es básicamente como quien dice aconsejada brindarla. Yo incluso hay ciertos lugares donde me ha tocado llenar solicitudes de empleo y me piden números de tarjetas de crédito, bancarias y un montón de información y no las coloco. Y una vez tuve la oportunidad de que una señora me decía de que yo estaba evadiendo o estaba ocultando información y le dije yo que eso no era relacionado al puesto, sino hasta que me contrataran. Pero digamos, el punto es muy válido su punto porque sí, la confidencialidad y la privacidad se maneja mucho en en ciertos puestos claves. Todos en cierta manera manejamos información sensible de diferente forma, aunque como decía Patti, en los diferentes niveles, tanto arriba donde se maneja, o sea, arriba gerencialmente se maneja más información confidencial. Igual en mandos medios se maneja mucha información confidencial, digamos, de procesos, reportes, digamos, de inventarios, lo que son, voy a poner por ejemplo, en el caso de logística y administración, lo que son registro de la propiedad de todo el contenido que tiene CARE, ¿verdad? En este caso, digamos, la privacidad también puedo poner ejemplo, lo que son una lista de asistentes de un evento. Muchas veces, y les comento esto porque también me pasó, hace un mes y medio, participé en un evento donde pues estaban pues con la lista de asistencia y había bastante información sensible que no era visible para todos. Aparte de solo preguntar el nombre, apellido, correo y firma, pedían tipo de otro tipo de información más sensible que sí podía hacer caer en manos de personas pues sin escrúpulos y hacer mal uso de esa información. Entonces, ahí es donde voy a entrar más adelante con el siguiente tema, que prácticamente es entrando a lo que es el secreto. El secreto, muchas veces nosotros oímos y le decimos a nuestros compañeros, mira, te voy a contar algo entre nos, le dice uno a la otra persona, estamos haciendo un pacto y lo vamos a ver más adelante. Prácticamente el secreto es compartir información entre un grupo de personas que esconden cierta información, pero ese esconder no es de maliciosamente, sino es algo que, digamos, estamos guardando algo que no debemos de divulgarlo. A veces se entiende muy diferente con la confidencialidad. La confidencialidad es un poco más legal que el secreto. En cambio, el secreto, nosotros podemos tener secretos entre familia o bien los secretos familiares. Yo, por ejemplo, digamos, manejo cierta información con mi esposa que es, digamos, confidencial
que tiene privacidad y al mismo tiempo la información pues es algo en algún momento pues se vuelve secreta, ¿va? Que solo entre ella y yo manejo la información. Por eso bien dice ahí y lo puse, ¿verdad? Que tienen que haber varios requisitos. Uno de ellos es primero que exista la información, segundo que las demás desconozcan de esa información, tercero que sea una posesión por pocas personas y último que sea custodiada por pocas personas. Entonces quiere decir de que el secreto básicamente no es tan legal como la confidencialidad, pero al mismo tiempo es un pacto que hacemos de persona a persona o un grupo de personas que hacemos con ese tipo de información. Y a la hora de manejar el secreto, pues lo vamos a ver de la siguiente forma, tenemos un secreto profesional. Aquí precisamente era lo que Mario decía hace un momento. El secreto profesional lo que hace es básicamente es una obligación legal de ciertas profesiones que mantienen en secreto la información. Lo que hablábamos hace un momento, ¿verdad? Incluso hasta un abogado con un cliente maneja la información confidencial, incluso estando en un juicio, porque el abogado sabe cierta información que el cliente tiene y no la puede divulgar. Si ustedes bien se recuerdan de una película de Tom Hanks que él tiene HIV, o VIH, y esta película se llama Filadelfia. Él se va a un estrado con el abogado y el abogado lo está defendiendo a él. Y en ese momento él precisamente habla sobre el VIH, que él está infectado con esta enfermedad, y precisamente ahí es donde entra el famoso secreto profesional, donde sabemos nosotros cierta información del paciente, del cliente, del usuario. En mi caso, por ejemplo, yo les puedo decir, yo tengo la información de un usuario de la oficina y yo tengo todo el contenido de documentos, de información que él tiene, pero yo guardo ese secreto porque yo sé que ese secreto, ahí es donde entra mi parte función, es donde mi secreto yo lo guardo y yo no le voy a contar a los demás y les voy a decir, mire, fíjese que encontré tal información en la máquina de fulano, ¿verdad? Sino al contrario, esa parte es donde entra el secreto. O digamos, voy a poner el caso de Jackie en recursos humanos, ella tiene cierta información de alguna persona, por ejemplo, que yo vengo y tengo alguna situación médica o clínica o alguna situación con mi esposa, yo vengo y le digo a ella directamente, mire Jackie, fíjese que esto me pasa, o tengo tales condiciones médicas, o fíjese que esto me está pasando con mi esposa, tengo problemas o tengo algún tipo de situación, o fíjese que me voy a separar de mi esposa. Entonces yo le doy ese secreto y ella como parte de su puesto es mantener esa confidencialidad. Por eso les decía, estos temas son bien, bien difíciles de solo exponer un tema al principio de solo hablar de la confidencialidad, sino al contrario, se expanden a más temas y se va profundizando más. Bien, para que exista el secreto profesional, se caracteriza por tres componentes. El secreto natural es todo lo que nosotros sabemos y todo lo que nosotros tenemos de conocimiento, básicamente lo que manejamos en nuestras familias, ¿verdad? Ese es un secreto natural, ¿verdad? Porque digamos, en mi familia yo sé que tengo mi hermano pues padece alguna enfermedad o alguna condición, o mi hermano, digamos, por ejemplo, él es un deudor de tarjetas de crédito y lo llaman y le cobran. Pero digamos, ese es un secreto natural que yo guardo, ¿verdad? Que yo no puedo andarlo divulgando porque por lo mismo que es algo más natural de nosotros. Por el otro lado, tenemos el secreto prometido. El secreto prometido es como estábamos hablando hace un momento, que yo vengo y le cuento algo a alguien y le digo, mira vos, fíjate que esto y esto y esto me está pasando, ¿va? Y yo le confío algo a esa persona. Y ese secreto se vuelve más como personal y confidencial. Entonces, digamos, en este caso se vuelve algo como un pacto que hacemos entre los dos. Mira, yo te cuento esto, y vos me contás el otro. Entonces somos confidentes los dos porque nos estamos compartiendo información. Y realmente este se llama secreto prometido. Y de ahí tenemos básicamente el que sería, digamos, el más legal de todos, que sería el secreto confiado. Que bien, en este caso son, digamos, todo lo que son los secretos de los puestos de trabajo en donde nosotros estamos laborando, que tenemos cierta información y nosotros guardamos ese secreto. De esa forma, nosotros protegemos la información. Entonces me van a decir, pero ¿por qué la confidencialidad y por qué la privacidad? Porque básicamente son componentes que se van agregando y que, digamos, a la hora de hablar de la confidencialidad,
es como una esfera donde esa esfera guarda todo este tipo de componentes. Y todos estos componentes, uno funciona con el otro y uno va amarrado hacia el otro. Entonces, yo tengo el secreto, yo tengo la privacidad, yo tengo la confidencialidad, pero adentro del secreto profesional existe el secreto natural, que es pues, el que se da comúnmente, digamos, el secreto prometido, que es el que yo pacto con una persona. No es que yo haga el pacto con ella y le dé la mano, sino al contrario, yo le confido algo a esa persona y esa persona me confía a mí. Cuando decimos que nos volvemos buenos amigos o los buenos amigos que nos compartimos algún tipo de información, pues ahí es donde se entra el secreto prometido. Y por el otro lado es el secreto confiado, que como les decía hace un rato, el secreto confiado para mí es el donde legalmente se establece por medio de bases legales, valga la redundancia. Y estas bases legales es donde nosotros llegamos a un trabajo y nosotros a la hora de estar en ese trabajo y estamos funcionando en ese tiempo. Yo trabajé 5 años en una organización, pero yo guardo ese secreto confiado. Y a la hora que yo me retiro de esa compañía, incluso ya no estando en esa compañía, sigo guardando el secreto porque por ética profesional lo hace uno. Hay algunas personas que por algunas razones cuando son despedidos revelan cierta información o bien mal utilizan la información y ahí es donde vienen las secuencias. Y las secuencias básicamente es cuando hay una violación de un secreto, básicamente estamos produciendo un daño de forma directa, porque nosotros revelamos información que básicamente es privilegiada. Segundo, se vulnera en forma no intencional, pero es directa. Entonces quiere decir de que nosotros al mismo tiempo que estamos poniéndonos en mal como personas contando esa información, estamos poniendo en mal al lugar aunque el lugar o la persona con la que yo violé ese secreto, pues yo ya no la quiero, no la deseo, o yo ya rompí relación con ella, como vulgarmente decimos, yo me peleé con esa persona, pero eso no me acredita a mí a que yo hable mal de ella. Y digamos, a la hora que yo también rompo donde se viola también el secreto es a través de una confidencia hacia otra persona. Que yo era amigo de una persona, yo me compartí información, intercambiaba información con esa persona, pero por alguna razón yo me peleo, me distancio de esa persona, entonces yo no puedo venir y contarle esa información a otra persona más, porque ahí yo estoy rompiendo un pacto confidencial. Y el último, digamos, que es el más común en algunos casos y por eso lo puse ahí de una forma, pues tratando de hacer así más como romper el hielo, ¿verdad? Es cuando tenemos una conversación informal y muchas veces venimos y estamos hablando de algo y se le sale a uno el comentario, ¿verdad? No es que fíjate que tal cosa va, es donde piensa uno, bueno, metí las patas, se me salió, le dije sin querer, pero básicamente así es como se viola el secreto profesional. Bien, regresando en materia y hablando un poco más del legal, aquí en Guatemala tenemos varios artículos que son precisamente el uso de la información pública. Nosotros también estamos basados legalmente sobre el acceso de la información pública y tenemos tres incisos que a mí me parecieron bastante importantes. El artículo 15, que es el uso y difusión de la información, que tenemos que saber qué información podemos usar y qué información podemos difundir, ¿verdad? Porque no todo lo podemos difundir. No sé si se recuerdan, hace años una persona vino y puso en Twitter que había una situación bancaria y que iba a quebrar un banco. Entonces, digamos, en ese caso, esa información que él está manejando, eso ocasiona un caos y un miedo, un pánico bancario que se le llaman, y a esta persona fue sancionada. Y no me recuerdo cómo fue la sanción, pero él vino e hizo un comentario. Lamentablemente ese comentario fue malentendido. El artículo 17 nos habla sobre la consulta personal, que tenemos que tener cuidado con la conservación de documentos, expedientes de cualquier naturaleza. En este caso, pues estamos hablando, como bien mencionaba Jackie, ¿verdad? Hay cierta información que se maneja que es bastante sensible y que no, por ende no podemos venir y hacerla pública de cualquier manera, aunque sea pues información pública, pero no nos acreditan a nosotros que podamos seguir hablando de esa información o dar información, expander más información de ello.
Y el artículo 64, precisamente, que es un artículo que yo les mencionaba hace un momento de las empresas de telefonías, de los cobros y de las otras empresas que hay, digamos, de las agencias, de algunas agencias de recursos humanos, que ellos vienen, recaban esa información y comercializan los datos para ser vendidos. En este caso vengo yo y hago una recolección de datos y tengo, por ejemplo, 3,000 datos de usuarios. Yo puedo venir y vender esa base de datos a una agencia publicitaria, por ejemplo, a un call center de ventas, y los comienzan a llamar a todos sus usuarios y les comienzan a mandar correos electrónicos. Entonces, realmente tenemos en estatutos legales, tenemos basados de que no podemos comercializar ese tipo de información y somos penados también. No sé si vamos bien, no sé si voy muy rápido o si hay alguna duda para que me vayan diciendo. La verdad que como tengo la presentación en pantalla, no puedo ver si alguien me está haciendo algún comentario por el Teams. ¿Vamos bien? Sí, vamos muy bien. Sí, yo Sí, solo estaba adelante. mencionando en el chat de que cuando firmamos nosotros el contrato con CARE, ya sea por prestación de servicios o como parte del staff, asumimos el tema de guardar o cumplir con la ética profesional y el resguardo de la información sensible. Entonces es uno de los compromisos contractuales que tenemos y que debemos de respetar. Luego también, supónganse el caso que usted decía, Oliver, donde la gente se va y empieza a compartir información o un consultor o consultora. Entonces ahí también nosotros como CARE, una organización con trayectoria y personalidad jurídica, pues podemos tomar las acciones legales que en su momento para contra la persona en el caso de que difunda información sensible de la población o datos específicos de CARE. Sí, es correcto, sí. Básicamente, y ese es uno de los puntos muy, muy válidos suyos, Paola, gracias por el aporte, es nosotros pues debemos, hay varias condiciones, ¿va? Porque digamos aquí se cumplen las condiciones, primero personales, segundo las contractuales, voy a decir que es el contrato que nosotros firmamos, y tercero, pues en base a la organización, que serían cuáles son las reglas políticas y normas de la organización como tal. Entonces son tres componentes. Básicamente, digamos, en mi caso, voy a hacer el mismo ejemplo que Jackie. En mi caso, yo manejo mucha información confidencial y sensible que no puedo revelar o que no puedo decir. Así bien el día de mañana, pues no lo quieran, pero me despiden, yo no puedo por ética profesional venir y comenzar a hablar mal de la organización. Al contrario, bueno, o sea, hay que tomarlo como que fue un negocio y el negocio, pues, se terminó el negocio y básicamente ahí concluyó y es una fase siguiente la que uno sigue. Pero la verdad, las personas no lo toman de esa manera y he visto personas donde, lamentablemente, he tenido colegas donde se han robado información y la han vendido, la han comercializado y, pues, o sea, es algo que realmente es desagradable verlo, pues, porque estamos en el mismo medio, somos de los misma, y no solo en mi puesto, sino hay diferentes puestos que también tienen esa vulnerabilidad. Bien, para seguir y para que estemos en sintonía de algo, les voy a mostrar el contenido. El siguiente contenido es ciberdelitos en Guatemala. El Ciberdelitos es esta organización que se llama Observatorio Guatemalteco de Delitos Informáticos. Ha estado trabajando en los últimos 10 años y recabando esta información. Y precisamente, si se dan cuenta, en el primer trimestre, que suena enero, febrero y marzo, si se dan cuenta, pues ahí tiene los diferentes niveles de cuáles han sido el impacto que ha tenido o cuál ha sido la gente que más se ha visto vulnerable o los temas que más se han visto vulnerables. En este caso podemos decir que publicidad falsa es una de ellas, ¿verdad? Por medio de las redes sociales, ¿verdad? Que muchas veces vemos un anuncio de unos zapatos bonitos, escribimos, resulta que nos mandan los zapatos y no era la talla, el modelo o el número o el color que nosotros queríamos. Entonces, publicidad falsa, ¿va? El odio racial, lamentablemente seguimos con una situación del odio racial. En nuestro medio, pues hay una marginación bien grande a nivel
social, ¿verdad? Y tuvimos un taller hace poco con Jackie, con Recursos Humanos, que precisamente entramos en ese tema. También vimos el robo de datos. Lo que siempre les recuerdo yo es el phishing, la información que nos mandan por WhatsApp. A veces nos escriben o nos mandan promociones, ¿va? Entonces a veces uno se deja impulsar y dicen, ah, la puchis, el caso de ahorita que está pasando con la aplicación de Sigi del Banco Industrial, no sé si se dieron cuenta que a la hora de venir y abrir una cuenta con ellos, básicamente le regalaban 50 quetzales a uno por esa cuenta que uno estaba abriendo. Entonces mucha gente comenzó a prácticamente abrir cuentas para ganarse esos 50 quetzales, y a la hora que ellos referían más personas, ellos recibían otros 50 quetzales adicionales. Entonces, digamos, en ese caso se toma como una estafa al principio, pues porque como yo siempre les he dicho y en mis boletines siempre les hago saber, nada es gratis en este mundo, lamentablemente. Y ahí es donde debemos de tener cuidado con la información que estamos manejando. Tanto lo veo porque muchas veces, a veces hablamos de temas de que damos por sentado o damos por hecho, donde nosotros decimos, bueno, no importa, ¿a quién le va a importar una foto que yo comparta? Pero en las redes sociales, lamentablemente es una forma muy moderna de verlo así. Nos están vigilando y observando qué es lo que estamos haciendo. Entonces, entre ellos, por lo que les puedo decir es, siempre tenemos que pensar qué debo, qué puedo y qué creo que es compartible con mis contactos. ¿Será que las fotos que voy a poner me comprometen a mí algo? ¿Será que, digamos, si yo subo una foto de mis hijos con el uniforme del colegio, será que puede ser vulnerable la foto? ¿Qué creerían ustedes si yo subo una foto de mis hijos en el colegio y que los estoy llegando a dejar y les digo primer día de clases? Entonces, digamos, ahí hay que tener cuidado porque puede ser que alguien que nos esté viendo, viendo digitalmente, vamos a decirlo en este caso, nosotros seamos vulnerables y nos comiencen a amenazar, a extorsionar o a decir, no he recomendado también dónde estoy ubicado, ¿verdad? Vio el fin de semana, me fui a la playa y estuve en un hotel bien bonito, pero voy a publicar de que vine a tal hotel, ¿va? Entonces, a veces uno se deja más llevar por el impulso que por la emoción, y a veces ese tipo de emoción o el impulso no mide la consecuencia que puede tener, porque yo puedo estar contento, relajado, bonito, pero yo también puedo sufrir alguna alteración, digamos, pueden saber por el otro lado, bueno, la casa de Oliver está vacía, podemos ir a robar, ¿va? Porque yo no sé quién tengo entre mi listado de contactos. Y precisamente ahí les digo, ahí hay un punto muy importante, ¿verdad? ¿Quién está cerca de digitalmente hacia mí? ¿Quiénes son los contactos que yo tengo digitalmente y que están frecuentemente escribiéndome o están cerca? ¿Será que porque yo vine y puse un comentario en alguna noticia y esa persona le gustó mi comentario o vino y comenzó a ver mi perfil, entonces yo ya estoy como, me agrega como amigo y yo lo agrego como amigo? Entonces, digamos, ahí yo no sé quién es esa persona, pero se da mucho en el Twitter. En Facebook hay una forma que también se puede bloquear ese tipo de contenidos o proteger ese tipo de contenidos que no cualquier persona me pueda agregar. Entonces ahí entramos básicamente, quiero abarcar temas de confidencialidad, de privacidad y básicamente de secreto, ¿va? Porque, o sea, aquí es donde se amarran todo esto, y precisamente ese tema es donde voy a comenzar a hablar un poco de ello para que veamos un poco más también sobre cierta seguridad que nosotros debemos de tener. De ahí tenemos saneamiento de contactos de los medios sociales. ¿Será que el listado de personas que yo tengo son mis tíos? ¿Será que hay alguna persona que se hace pasar por mi tío, que es un perfil falso? Que si esa persona me está observando para ver qué patrón tengo yo de acciones. Como les decía hace un rato, ¿verdad? Si yo llevo a mis hijos al colegio y les tomo una foto con el uniforme y les pongo el primer día de colegio y sale la foto del uniforme ahí en el colegio, entonces yo ya expongo a mis hijos, que son precisamente menores de edad, que son más vulnerables, que son pequeños, dependientes de mí. Y segundo, expongo el lugar donde ellos están, ¿verdad? Entonces, digamos, tenemos que ser bien cautelosos en ese sentido. Y como último punto, les puse también quiénes son de mis contactos y qué se frecuentan ellos o cómo me comunico yo con ellos.
¿verdad? Tenemos que ser bien cautelosos en ese sentido, saber quiénes son los que estamos compartiendo información. Siempre también existe el entorno laboral. En el entorno laboral nosotros tenemos pues comunicación con todos los compañeros, por lo general hay algunos que tenemos más comunicación con unos que con otros. Con algunos compartimos cierto contenido de información o les platicamos, fíjate que estoy en este proceso, estoy haciendo esto, fíjate que no me autorizaron tal actividad o estoy en esto. Entonces uno siempre tiene una persona confidente, ¿va? Pero no todo se puede compartir con esa persona confidente, sino al contrario, tenemos que saber hasta cierto grado qué información podemos compartir y con quién. Aunque sea muy amigo mío esa persona en el trabajo, que sea un compañero muy apegado o muy allegado hacia mí, yo también tengo que ser cauteloso qué es lo que estoy compartiendo con él. ¿Quién está pendiente de mis correos, verdad? Si yo le escribo a todos y algunos me contestan, sí, enterado, muchas gracias. Entonces yo ya sé quiénes son los que siempre están pendientes y me están contestando, o yo ya sé quiénes son los que me dan respuesta. Entonces hay que también estar pendientes de ese tipo de comunicación que tenemos. ¿Con quiénes interactúo de manera interna y externa? ¿A quiénes les mando información? ¿A quiénes les comparto cierta información? Hace unos 2 años, 3 años tal vez, despuesito de la pandemia, me recuerdo de que participé en un evento, un webinar precisamente en línea, donde pues era una empresa que se dedicaba a la tecnología y resultaron que rifaron algunos productos. Y yo pues me gané un producto de esos y me lo hicieron llegar a la casa. Firmé el documento y todo. Y a los días, yo no sé por qué razón, pero a los días me llegó un correo con el estado financiero de la empresa, porque resulta que casualmente coincidía de que mi nombre coincidía con el nombre de la persona de finanzas de ellos. Entonces, no sé quién realmente le envió el correo hacia la otra persona, pero resulta que se equivocó esa persona y me llegó a mí el correo. Básicamente, en ese entonces lo que hice fue borrar el archivo, pues el contenido de la información que me llegó y responderle a la persona y le dije, mire, lamentablemente usted me copió un archivo. Se lo hice más que como cortesía. Lamentablemente usted me compartió un archivo que considero que es bastante confidencial y por su seguridad pues yo lo eliminé. En algunos casos no todas las personas lo suelen hacer, pero yo siempre les digo a las personas, siempre vean qué es el contenido que están manejando. Y lo vamos a ver más adelante porque les quiero enseñar unas reglas que vamos a ver muy bonitas que les van a parecer bastante útiles. De ahí tenemos en los lugares públicos que nosotros somos expuestos públicamente, debemos de tener cuidado muchas veces de dónde andamos, qué andamos haciendo. Siempre les digo, no se conecten a las redes Wi-Fi para hacer pagos de línea de los bancos porque pueden interceptarse. No platiquen de cierta información que es confidencial, que no se puede tratar en público. Hay ciertos espacios donde la gente, pues uno mira en esa foto, uno mira que va las personas caminando, pero si se dan cuenta, la persona que está aquí sentada de celeste con azul, ella puede estar tomando información de todo este grupo de personas o coordinando con demás personas. Entonces siempre debemos de tener pues bastante grado de seguridad, de confidencialidad, más que todo también de privacidad, ¿verdad? No podemos andar diciendo pues ciertas cosas o haciendo ciertas cosas o compartiendo cierta información con otras personas. O por ejemplo, vengo yo y me voy a sentar ahí a tomar un café con un amigo y le estoy contando ciertas confidencias en público donde pueden haber personas que estén interceptando la información o estén a la par mía y estén básicamente pues extrayendo todo ese contenido de información. Siempre es bueno ver alrededor de nosotros, ver quiénes son los que nos están viendo, ver quiénes están relacionados en el lugar, ¿verdad? Siguiente, hay un tema muy bonito que esto todo lo ponemos en práctica y todo lo usamos a diario. Básicamente se llama netiqueta. La netiqueta básicamente es poner las reglas del juego como tal como hacemos en la vida social en la forma digital. Básicamente es pasar todo lo del mundo real a lo virtual y la netiqueta tiene varios puntos que les voy a mostrar al siguiente. Entre ellos, la netiqueta dice de que nunca debemos de enviar correos cuando estemos enojados, tristes o contentos.
Esto es más que todo porque a veces cuando estamos emocionados, como les decía hace un momento, yo fui a un hotel a la playa y estaba emocionado porque era un hotel bastante bonito, no debemos de dejarnos llevar por el impulso, al igual cuando nosotros estamos en una situación del correo, del trabajo, y nos llegan a dar una noticia, o ya sea la noticia que sea buena o mala, pero debemos de también tener cuidado muchas veces de qué es lo que estamos contestando o que estamos mandando, ¿verdad? Porque a veces uno de la emoción le dice, sí, sí, no tengas pena, anda, hacelo, ¿verdad? Pero no estamos midiendo la consecuencia que lleva, ¿verdad? También siempre antes de enviar un mensaje, leerlo 2 veces para confirmar de que el destinatario sea el correcto, de que pues no vaya a ser con otro contenido, que no vaya, que vaya bien redactado, bien escrito. Al siguiente es siempre ver los archivos adjuntos, como les decía hace un momento, con ese extraño correo que me llegó de los estados financieros. Básicamente yo reviso siempre antes de mandar el correo, lo reviso 2 veces. Siempre nos pasa, estamos ocupados, estamos en diferentes actividades durante el día, se nos hace difícil a veces concentrarnos 5 minutos, pero esos 5 minutos que nos concentramos, poner bastante atención en ese sentido. No actuemos de manera apresurada en contestar de primero, ¿verdad? Me ha pasado aquí, les soy honesto, me ha pasado un par de veces que he contestado correos de inmediato y resulta de que pues no eran así. Entonces me he sentido mal, ¿verdad? Porque digo yo, por apresurado me pasa. Entonces yo debo de ser un poco más despacio o no llevar tan rápido las acciones. Cuando yo mando no sé si se han dado cuenta, pero es una práctica que yo hago. Cuando yo mando los correos grupales o en grupo o a todos los de CARE, siempre los mando en oculto por 2 razones. La primera es porque si ese correo se reenvía para afuera de la organización, cuando se reenvía, lleva todo el listado de los correos a quienes se les mandaron. Entonces, digamos, ahí se viola una regla de seguridad que sería exponer esa información. Y segundo, me parece, en algún momento, me parece, y no lo digo por alguna persona en particular, sino me parece una mala práctica que venga una persona y le conteste a todo el grupo enterado. En este caso, yo siempre sugiero a la hora de contestar un correo a un grupo, solo contestarle al autor de ese correo o bien a esa persona en particular. También en los correos debemos de tener, no escribir con mayúsculas, porque se entiende que escribiendo con mayúsculas se está gritando. Siguiente, usar lenguaje sencillo, común y vocabulario simple. Aquí puse también acrónimos. Los acrónimos son muy importantes porque, digamos, yo le escribo por ejemplo, a Patty en este caso a Oscar, y yo le escribo, mira, fíjate que el PS no está funcionando apropiadamente. Entonces, nosotros sabemos que es PS, PeopleSoft, pero en el caso que yo vengo y le escribo a una persona técnica de mi área también, PS significa Photoshop abreviado, significa PostScript, un lenguaje que usan las impresoras a la hora de imprimirse, puede ser PeopleSoft o puede ser algún tipo de abreviación que yo le doy a alguna palabra y precisamente coincide de que es PeopleSoft. Entonces muchas veces, perdón, que no es PeopleSoft. Entonces muchas veces esos acrónimos tenemos que tratar de saber manejarlos a quién le estamos escribiendo ese tipo de información. Al igual, cuando nosotros mandamos un correo, siempre ponemos en copia a las demás personas y debemos de respetar a las demás personas. ¿Por qué? Porque si nosotros somos el autor y yo le estoy mandando a mi jefe una información o a un compañero y estoy copiando a mi jefe básicamente está solo siendo copiado para que él esté enterado sobre esa acción. Él tiene la potestad de contestar si en caso, digamos, que ya sea el remitente o el destinatario, estemos en una diferente sintonía. También, pues, como parte de la etiqueta, debemos cuidar nuestra ortografía, ¿verdad? Para que sea, pues, bonitos los mensajes a la hora de escribirlos, ¿verdad? Ser bien puntuales en ese sentido, no utilizar fondos, ¿verdad? Que sean confusos. Y como todos sabemos, todos somos humanos y debemos respeto en todo sentido. Aquí les puse una imagen más bonita para que la vean, si gustan tomarle foto, ¿verdad? Porque a veces, igual les voy a compartir la presentación
Esta básicamente son las netiquetas, están reguladas en Internet, es algo que está escrito pues por una persona en el 2008, no recuerdo el nombre de la señora, pero es una señora que escribió precisamente ese tipo de normas, donde todos hemos venido adoptando ese tipo de, de, vamos a decir, de etiqueta, ¿verdad? O de reglas, básicamente, ¿verdad? Lo que les decía, que siempre hay que ser cortés, pues identificarse correctamente, usar de forma adecuada la comunicación, leer con atención los mensajes que recibimos, escribir de una forma con texto conciso. A veces queremos explicar todo en un correo, pero la otra persona no entiende toda la historia del correo y se vuelve prácticamente un testamento. Y cuando vemos un correo grande, así como los correos, cuando vemos un correo grande, perdemos el interés. O a veces resulta que mandamos el correo y sin querer, estamos escribiendo el correo y sin querer mandamos el correo. Por lo general, el primer correo es el que se pone atención. Y si mandamos un segundo correo explicando que nos equivocamos y volvemos a mandarlo, tiene un cierto porcentaje de credibilidad el segundo correo, no de credibilidad, pero vamos a decir como que fuera, bueno, ya vino el primero, ya venía lo que a mí me interesa, ya el segundo es así como, va, está bueno, le voy a poner atención, pero no es de mi total agrado. Entonces, no sé si me explico en esa parte. Básicamente, pues esa es la netiqueta, ¿verdad? Y la netiqueta también se aplica mucho a lo que son las redes sociales, ¿verdad? En las redes sociales nosotros también tenemos que ser muy cuidadosos, por eso les decía también la confidencialidad. Si se dan cuenta, fuimos hablando de la confidencialidad, de la privacidad, del secreto, fuimos hablando de la netiqueta. Siempre pues debemos de practicar la netiqueta con todo, en todo sentido, ¿verdad? Siempre a la hora de que escribimos de forma digital, así como nos comunicamos con los compañeros, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo amaneciste? También ser un poquito más cortés a la hora de escribirnos digitalmente, ¿verdad? He visto gente que se pone a pelear en las redes sociales por algún tipo de tema, algún tipo de contenido, que están peleando por fútbol, por religión, por algún tema. La verdad, pues es desgastante ver ese tipo de condiciones, ¿verdad? O aquellos que hablan solo de política y están peleando de política, pues en algún momento no hacerles mucho caso en ese sentido, ¿verdad? También debemos de reflexionar antes de publicar cualquier contenido. Regreso al ejemplo, ¿verdad? Siempre ténganlo en mente, ¿verdad? ¿Qué voy a publicar? ¿Qué puedo publicar? ¿Qué es compartible? ¿Qué no es compartible? ¿Qué puedo exponerme yo como persona y qué puedo exponer yo a mi familia? ¿Verdad? No exponer información personal, ¿verdad? Cuando veamos también que alguien ahí está actuando de manera inadecuada en las redes sociales, pues se puede reportar, ¿verdad? Porque hay personas maliciosas o hay personas que solo andan viendo hostigar a los demás o están hablando de forma racial o hablando de algún tipo de abuso o hablando de una forma inadecuada, ¿verdad? Los podemos reportar. Y bien, cuando surjan dudas, siempre pedir ayuda, ¿verdad? En este caso, siempre pedirle ayuda a los demás, ¿verdad? No todos sabemos de todo, entonces todos debemos de ser cautelosos, ¿verdad? Y siempre he dicho yo, cuando yo no sé, mejor prefiero levantar la mano y decir, miren, lo siento, no entiendo, me puede explicar otra vez o explíqueme tal tema y con mucho gusto, ¿verdad? Bien, por hoy yo creo que ya les he hablado un poco de lo que es la confidencialidad, de la privacidad, de los secretos, de la etiqueta. Quisiera saber si tienen alguna duda, pregunta o consulta, o si tienen algún comentario. Queda el espacio abierto para todos. Oh, por lo visto no tenemos muchas dudas o inquietudes. No, yo creo que ahora el reto es poner en práctica estos conocimientos y que nos comparta también la información para irla repasando. Sí, con mucho gusto. Sí, sí. Gracias. Sí, básicamente son dos condiciones las que yo siempre me gusta en este tipo de talleres. Primero es grabarla para que todos los demás compañeros pues la tengan a la mano, de los que no se pudieron integrar. Y segundo, pues siempre les mando la presentación para que ustedes en algún momento siempre repasen, ¿verdad? Porque hay veces de que estamos, en algún momento estamos ocupados, estamos con un oído oyendo la presentación y con el otro estamos escribiendo en la compu y con los dos ojos así como turnios. Entonces sí, les voy a compartir la información para que ustedes la tengan ahí a la mano. No sé si alguien más tiene alguna
pregunta, duda o consulta. O si quieren que expandamos, o si quieren que expanda algún tema de los que traté. No, estamos bien. Oliver, todo bien, muchas gracias, Oliver. Buenísimo. Espero que les haya gustado entonces, que haya sido de conocimiento, que hayan aprendido, porque esa es la finalidad, ¿verdad? Transmitir este conocimiento y compartirlos y darles un poquito hablarles un poquito de diferentes temas para que vean de que todo se relaciona o se va integrando entre uno solo, ¿verdad? Que no solo es un tema específico. Y bien, los invito también que de forma personal pues vayan poniendo en práctica ahí, de poco a poco vayan poniendo en práctica las diferentes herramientas que les fui enseñando. Bien, les agradezco mucho que hayan participado. Yo creo que por el momento hemos concluido. Les agradezco nuevamente su participación y cualquier duda ya saben que estamos a las órdenes y con todo gusto. Que tengan feliz día a todos. Gracias. Gracias, Oliver, por tu apoyo. Buen día. Muchas gracias, Oliver. Con mucho gusto, a sus órdenes. Bendiciones, que estén bien todos. Saludos. Saludos, compañero.